Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profe Cristina. En el día de hoy les presentaré la ley de la gestal en diseños de interiores con mi compañera Lina María Ramírez Tabaco y mi persona Vladimir Benítez Cetina. Eh, bueno, como bien sabemos, las leyes de la Gestalt son aquellas las que nos muestran cómo percibimos la realidad y cómo vemos de acuerdo a los distintos diseños. Para los diseñadores de interiores esto es muy importante ya que distintas leyes son de apertura para dar sus diseños y se ven muy correlacionados. Eh, Como por ejemplo las distintas leyes como son la simplicidad, la percepción, la simetría, figura y fondo, proximidad y entre otras. Iniciando encontramos la simplicidad. La simplicidad, como bien lo dice, es entre más simple es el lugar o entre más simple es el recinto o la sala que se quiere eh, rediseñar, más ameno es el ambiente. Por ejemplo, eso se ve muy arraigado en las culturas orientales, que ellos no sobrecargan, no sobresaturan la zona de cuadros, de muebles o de objetos o elementos, como por ejemplo lo vemos aquí en estas imágenes. Es totalmente minimalista, que es totalmente simbólico de acuerdo a los objetos que ellos usan o que se usa en esta simplicidad. Totalmente necesario como en la habitación, simplemente lo esencial, al igual que en la cocina y de igual forma en esta sala. Continuamos con percepción. Bueno, entonces aquí determinamos los elementos y los recursos de los que disponemos y les damos una parte perspectiva desde un punto empírico, o sea, vamos viendo cómo se experimenta la percepción dentro del lugar, como por ejemplo vemos aquí distintas percepciones. Aquí podemos tener una percepción de la imagen derecha, de donde está la parte derecha, que nos da una percepción de orden, de totalmente simetría y rectitud, como un tipo de establecimiento o tipo de restaurante, cafetería, mientras que en la parte izquierda ya vemos un lugar más sobrecargado, con más pinturas y más objetos significativos que nos podrán dar una percepción de alguna oficina o un cuarto en especial. Continuamos con la simetría. Bueno, esto es muy importante para las personas que se dedican a diseños de interiores porque de aquí depende muchísimo la parte del orden de los objetos, del orden de los muebles, del orden de, por ejemplo, de un comedor, cómo tiene que tener los centros de los cojines en los muebles o de los sofás. Como un claro ejemplo de estas imágenes, como vemos, esta sala es totalmente amplia, pero vemos que tienen una simetría paralela, o sea, hay dos paralelos que son totalmente simétricos del uno al otro. Vemos dos sofás totalmente similares, al igual a las mesas y las lámparas que están al lado de los sofás, de igual forma las escaleras. Todo es totalmente simétrico. Aquí también influyen hasta los ventanales, o sea, los ventanales también tienen que tener una simetría y una armonía con los distintos objetos y muebles como cortinas, como cuadros. Y vemos que hay una sala un tanto más pequeña, pero que también respeta los espacios y la simetría que se quiere buscar, al igual que el comedor, dando una simetría y una armonía con los distintos muebles. Aquí ya continúa mi compañera Lina y espero que les haya sido de su agrado la exposición y que han tenido un aprendizaje significativo. Muchas gracias, profe, muchas gracias, compañeros, por su atención y me retiro dejando a mi compañera. Veamos el principio de figura y fondo. Este principio de figura y fondo trata de explicar qué elemento en un diseño se percibirá de inmediato como la figura y qué elemento se percibirá como el fondo. Para poner las cosas en contexto, la figura es el elemento en el que se centra la mirada, mientras que el fondo es lo que está detrás de la figura. Dentro de este principio existen otros dos, los cuales son el área y la convexidad. El área es lo que la mente a menudo percibe el objeto más pequeño de la composición como la figura y el más grande como el fondo. En la convexidad, los elementos convexos se asocian con mayor frecuencia a las figuras que los cóncavos. En el principio de proximidad y semejanza,
Se dice, si los elementos que están cerca del uno al otro los percibimos como que pertenecen al mismo grupo, eso es lo que nos indica este principio. Ejemplo, nuestra mente pues percibe cada una de las barras verticales que se combinan y forman la imagen de un venado. En el principio de semejanza, al igual que el principio anterior, el de proximidad, ese nos indica que si los elementos se parecen el uno al otro, los percibimos como si pertenecieran al mismo grupo. La semejanza pues, se puede dar a través de varias cosas como los colores, el tamaño, la orientación, la textura, inclusive las fuentes. Ejemplo, en la imagen, nuestra mente nos percibe los círculos de colores como círculos individuales, sino como un conjunto de formas, ya sean rectángulos, cuadros, líneas, distintos de acorde a su color. En el principio de la continuidad, bueno, lo que nos dice ese principio es que pasando la inclinación a la alineación, la asociación visual, se crea cuando los elementos se alinean unos con otros, es decir, que las líneas se perciban como una sola figura en tanto que sean continuas. Mientras más fluidas se vean los segmentos, más vemos la figura como única o unificada. Llevándolo a la práctica, tenemos el ejemplo de la tarjeta navideña, en el cual la línea delgada verde del lápiz que se afila guía al ojo por la composición desde arriba hasta abajo, creando pues de una forma muy inesperada la figura de un árbol de Navidad. Eso es lo que nos dice este principio de continuidad. En el principio de dirección común, la base de este principio es sencilla. Este principio nos establece que nosotros vemos aquellos elementos visuales que se mueven en la misma dirección como parte de un solo grupo. Se dice que este principio es especialmente importante para las animaciones que se hacen en 2D y 3D, pues dado que las figuras que se mueven juntas atraen nuestra mirada. En el ejemplo, como lo observamos en el ejemplo de la imagen, se dice que al ver cada una de las aves viajan como una unidad en la misma dirección, nuestra mente las percibe como si fueran parte de un solo grupo que lleva un pescado o un pez. En el principio de cierre se dice que cuando los elementos son parte de una figura cerrada, percibimos que pertenecen al mismo grupo. En el principio de región común, bueno, este principio nos indica que cuando encontramos varios elementos que forman parte de una sola región, los asociamos como un solo grupo. Por último, encontramos el principio de conectividad de los elementos. Entonces, la última forma en la que trabaja nuestra percepción, según los principios de la Gestalt, es cuando los elementos están conectados por otros elementos. Una forma rápida de ver este principio en acción es una infografía o diagrama de flujo en el que las flechas conectan una figura con la otra. Entonces, ejemplo, en la creación de Jonathan Kalugi para la Harvard Magazine, muestra los objetos que están unificados por una línea que va por toda la composición, y a pesar de que toda la actividad que tiene el diseño le da una unidad y una cohesión visual, o sea, se ve unificada, pero son varios elementos. Gracias, profe. Este sería el final de los principios de la Gestalt en el diseño de interiores.